Hola, hola, bienvenidas. ¿Cómo están? Oigan, qué emoción. Bienvenidas a nuestro tercer episodio. Dijera acá mi almita, a tu podcast favorito, porque yo sé que somos tus favoritas. Haciéndote la pregunta, Es que ¿a yes. qué? Claro que yes. ¿A qué chingados vine? Entonces, bueno, pues nosotros a qué chingados vinimos este día, mañana, tarde, noche, cuando tú nos estés escuchando. Pues venimos a hablar de las locas visionarias en contra de un sistema. Fíjate que cuando estábamos planeando grabar este tercer episodio, estábamos pensando con qué objetivo queríamos compartir algo que en realidad era una conversación, porque este tema empezó como tantas conversaciones profundas que tenemos Ame y yo, y entonces obviamente se tenía que volver un tema para podcast, y el objetivo era como, bueno, ¿y con qué objetivo vamos a hablar de las locas visionarias? Y con el único objetivo de darle la madre, romperle la madre al sistema que nos está cortando las alas. Así que bienvenidas, bienvenida mi querida Almita Gemela, ¿cómo estás? Muy bien, mi querida Saraeli, gracias por esta bienvenida tan calurosa y sobre todo gracias a ti que nos estás escuchando, como dice Saraeli, no importa si es día, mañana, tarde, noche, madrugada, mientras estás haciendo ejercicio, mientras estás lavando los trastes o la loza, como dicen en otros países. Qué felicidad que estés aquí con nosotras. Y bueno, como dice Saraeli, pues sí, esto surgió de una conversación que tuvimos ahí profunda. Como dices, parece que nos comemos algo, ¿no? Que nos fumamos algo cuando tenemos esas conversaciones que nos encantan y que van tan Es profundo. locura Y natural. sí, 100% locas visionarias, ¿no? Entonces, pues sí, justo vamos a hablar el día de hoy de, pues, ¿qué pasa si lo que creías que era tu mayor defecto es tu mayor don, ¿no? Y cómo empezar a conectar con eso, cómo empezar a conectar con esa locura, cómo sacarle provecho y además, pues, cómo convertirla en la mayor herramienta hoy por hoy, pues, de diversas cosas, ¿no? Por ejemplo, yo puedo nombrar el tema de cómo diversificarte, o sea, cómo ser diferente en el momento de crear tu propósito de vida, de crear un mensaje para las redes sociales, algo que sea disruptivo, el serte fiel. Bueno, nosotros traemos mucha tela con la que cortar. Me vi bien, señora, pero yo lo sé. Así que, pues bueno, ¿y qué onda con esto, querida Saraeli? ¿De qué pasa si lo que creías que era tu mayor defecto es tu mayor don? ¿Qué Ay, esta onda? pregunta me encanta, me encanta. Yo hoy traigo hasta acordeón, chicas, porque este tema me tocó muy, 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 muy profundo y tiene que ver con un trabajo personal que tengo muchos años haciendo. De hecho, bueno, por aquí muchas de las que nos escuchan saben que he estado trabajando de unos meses, de unos pocos meses para acá, escribiendo un libro y ha sido un repaso por un trabajo profundo y conectar como en qué momento hice la conciencia de empezar a validarme y a reconocerme a mí misma para poder crear cosas, ¿no? Y de verdad que me tocó mucho la pregunta cuando estábamos planeando ese tema, ¿y qué pasa si esto que tú creías que era tu mayor defecto resulta que es tu mayor don? Y entonces yo me lo he estado preguntando tanto porque he estado haciendo este viaje interno de cuando yo empecé a conectar con esta capacidad creativa y me di cuenta que todo empezó cuando dejé de creer que ser tan extrovertida y ser tan abierta con mis propios procesos era un defecto. Yo cuando era niña siempre estaba escuchando, y creo que con esto se van a identificar todas, cuando era Sí. niña siempre estaba escuchando cosas como de, las niñas buenas no hacen esto, ¿no? Además que había como todo este sistema religioso, estas creencias como muy arraigadas, y entonces había una serie de valores, un sistema de valores que siempre estaba como muy elevado llegarle y era como ciertos comportamientos que estaban bien vistos o no y que estaban permitidos o no. Entonces, de las cosas que yo aprendí era que ser extrovertida, por ejemplo, no era tan bueno. Y no lo aprendí como en una edad muy chiquita, porque cuando era chiquita era como divertido que a mí me gustara bailar, cantar, saltar, hacer cosas. Cuando dejó de ser divertido fue cuando empecé a cuestionar, cuando empecé a ser curiosa con cosas que rompían como ese sistema de valores, que se iban por otro camino o que me llevaban a mí a otros caminos, a cuestionar las cosas y a querer encontrar otras respuestas
que iban más allá de lo que era permitido, es que esta es nuestra línea, este es nuestro camino. Y entonces, ¿qué pasaba cuando yo no lo quería seguir? Empecé a cuestionar y empecé a investigar y empecé a indagar y empecé a despertar esta curiosidad en mí. Y ahí fue donde empezaron a aparecer las restricciones, ¿no? El restringirme, no seas tan extrovertida, se ve mal que hagas esto, se ve mal que hables tanto, ya cállate cómo hablas. Y entonces yo empecé a crecer como de la adolescencia hacia adelante. Yo empecé a crecer con esta idea de que había un error, que había un defecto, que había como que no era una virtud mía ser tan extrovertida. Y me volví sumamente insegura de decir lo que pensaba, de decir lo que opinaba, de hablar de lo que sentía. Y cuando lo llegaba a hacer era porque eso ya me tenía así como, ¡oh! No, ya me rebasaba, pero lo hacía con mucho miedo, lo hacía con mucho temor y siempre buscando que por lo menos alguien estuviera de acuerdo, que tener este sentido de aprobación y de validación externa, porque creía que hablar mucho y sobre todo mostrarme demasiado era un defecto. Y entonces no me di cuenta cómo eso, lejos de ayudarme a tener como una expansión de mi potencial y de mi persona, en realidad lo que estaba haciendo conmigo era como coartarme, ¿no? Como haciéndome chiquita. Y no pude, y ahorita vamos a entrar en detalle, pero yo no pude como manifestar mis sueños y no pude como crear mis proyectos más importantes hasta que no acepté que yo era extrovertida, parlanchina, porque resulta que a mí siempre me encantó, o sea, yo era la alumna que, ¿quién expone? Yo. ¿Quién tiene? Yo. ¿Quién quiere participar en tal feria? Yo, ¿no? Y llegué a tener hasta maestras que llegaron a decirme, ay, ya, o sea, deja que alguien más lo haga. Y yo era como de, pero es que si nadie más quiere, yo quiero, ¿no? Y yo mucho tiempo creí que eso era un defecto. ¿Quién me iba a decir a mí que en realidad era mi mayor don? Porque ahora, gracias a que lo honro muchísimo, es que yo puedo poner un mensaje afuera en el mundo. Entonces, la invitación a todas es, piensen cuál creen que es su mayor defecto, porque a lo mejor es tu mayor don. Claro, por supuesto. Y sabes que, Saraeli, me toca mucho, me identifico mucho también con tu mensaje, con lo que te hizo sentir, lo que las personas sí, o sea, que te coartaban, que te suprimían, ¿no? Y en mi caso, por ejemplo, fue el tema de no sueñes tanto. No sé, yo siempre he sido loca visionaria, la verdad, por eso es que este podcast en específico, este episodio, me encanta hablar de este tema. Y a mí lo que me pasaba era, no, me decían eso, no sueñes tan alto, no sueñes tan grande, porque siempre he sido esta persona que va por todo, que no tiene el miedo, que se avienta, que a lo mejor con miedo y quizá, pero va, ¿no? Y en mi caso fue no sueñes tan alto. Entonces, pues todo igual, ¿no, Sarali? Lo que les hayan dicho de chiquitas, lo que las haya sentido coartadas, disminuidas, pues que nos los dejes saber en nuestras redes sociales. Ya al último vamos a decir cuáles son, para que, pues sí, nos compartan todas esos diálogos, ¿no? Que tenían hacia con ellas y después de ellas hacia consigo mismas. Y pues, ¿qué te parece si con esto damos paso al punto número 1, ¿no? Que es el error cultural de encajonar lo que es el éxito dentro de lo que está socialmente establecido. Así que, pues, ¿tú qué tienes que contarnos al respecto, mi querida Sara? Fíjate que estuvimos viendo, ya ves, me pasaste esta charla donde una chica hablaba justamente de esta introducción que acabamos de dar, sobre cómo muchas veces pensó de ella misma que era una persona dispersa, ¿no? Distraída. Y entonces aquí me entra mucho la palabra disciplina. Disciplínate, porque realmente esta historia que tú cuentas de no sueñes tan alto, o a mí que me decían, no hables tanto, no seas tan extrovertida, es que no te muestres tanto porque no está bien, no, eso no está bien visto. En realidad, todo eso encaja dentro de ciertos estándares que nos quieren disciplinar. Y entonces, algo que yo te compartía en alguna ocasión era, a mí me costó un montón de trabajo, muchísimo trabajo, entender toda mi vida a qué se referían
con la palabra disciplínate y con la palabra enfócate. Entonces, Claro. hablando de esto, de el error cultural que tenemos con respecto al éxito y a la realización, es que nos encajonan es que si quieres tener éxito, te tienes que disciplinar, ¿no? Tienes que entrar como en ciertos pasos, ciertas reglas que se supone que le funcionan a todo el mundo y entonces tú disciplinarte sobre ello. Y a mí me costó muchísimo trabajo comprenderlo y sobre todo integrarlo en mi vida para poderlo practicar. Entonces, parte de mis defectos que yo creí que tuve durante mucho tiempo es que yo no me podía disciplinar y yo no lograba tener enfoque. Porque a mí cuando me dicen literalmente que algo se tiene que hacer, 1, 2, 3, 4, 5, o sea, así de lineal, pues cuando tú me dices que algo se tiene que tener que hacer así, mi cuerpo empieza a experimentar una tensión que es como, yo no puedo avanzar así de lineal. Yo necesito descubrir nuevos caminos, necesito todo el tiempo salirme de la raya, necesito todo el tiempo salirme y pensar fuera de la caja y encontrar, y eso me ha pasado en casi todas las áreas de mi vida. Necesito salirme de la caja y pensar fuera de la caja y encontrar formas alternativas que vayan más conmigo y que me hagan sentir que voy creando desde mi propia vibración y en mi propio ritmo y en mi propia conciencia para llegar a un resultado. Pero entonces decía, algo malo tiene que haber conmigo porque entonces, porque entonces no me puedo disciplinar, ¿no? Y con lo que yo quiero empezar justo es esta palabrita que descubrimos y que de repente ya luego me di cuenta que muchas personas lo empezaron a nombrar en redes sociales a partir de que ya vino la palabra y la empecé como a investigar un poquito más y vi que muchas personas la empezaron a nombrar en redes sociales y yo caí en cuenta de algo, dije, con razón a tantas personas les cuesta mucho trabajo encontrar o conectar con su propósito de vida y poder crear proyectos. Porque como nos encajonan en que tienes que hacer esta serie de pasos para ser exitosa, nos cuesta un montón de trabajo llegar al mismo resultado que llegan otras personas y creemos que el problema somos nosotras y que yo no tengo disciplina y entonces como me falta la disciplina, me falta el enfoque, no lo voy a lograr. Y bueno, dije, ok, vamos a ver qué onda con estas personas que son más bien como multipasionales o que les gustan muchas cosas y que de repente piensan que entonces son distraídas, son desenfocadas o son personas que no pueden definir exactamente qué quieren de la vida. ¿No? Porque esa es otra cosa con la que nos castigamos terriblemente, cuando no Claro. podemos como definir algo que quiero de la vida, ¿no? Entonces, bueno, a ver, para mí, esta cosa de querernos encajonar es lo que va a obstaculizar, fuera de lo que nos han hecho pensar, va a obstaculizar el propósito de vida. Porque para encontrar o conectar con el propósito de vida, siempre te tienes que llevar a retarte a ti misma para irte conociendo y para ir descubriendo cómo las pasiones que tú tienes se pueden ir alineando con tus propios dones. Y hay una idea aquí que sale con esta sensación de sentirnos constantemente retadas. Porque yo creí que, por ejemplo, no estar encajonada o no ser disciplinada era un defecto? Porque cuando yo me metía a una sola línea para hacer las cosas, yo me aburría y dejaba las cosas. Y entonces yo decía, puta, no soy capaz de terminar un proyecto. Yo creo que les ha pasado a muchas, ¿no? Claro, Puta, o sea, no soy capaz de terminar un proyecto. confirmo. Por dos, ¿no? Y por allá por tres, por cuatro, por mil. No soy capaz de terminar un proyecto. Y es que resulta que el camino para mí y seguramente para muchas no era seguir paso A, paso B, de la fórmula del éxito diseñada lineal que se supone que tiene que ser y que parece ser que les funciona a muchos allá afuera. Yo necesitaba constantemente retarme a mí misma y descubrir mis propios caminos para llegar a una finalidad.
Entonces, la primera cosa que quiero plantear aquí es, el propósito de vida es algo que siempre te va a retar y siempre te va a llevar a querer buscar tus propios caminos para llegar a una finalidad. Y que la disciplina y el enfoque no tiene absolutamente nada que ver con seguir una serie de pasos ya establecidos, sino con empezar a escribir tu propia ruta, tu propio camino, tu propia fórmula en donde tú vas integrando tus pasiones. Creo que mucha gente se pierde en este búsqueda de realización, de darle un sentido a mi vida, porque creo que tengo pasiones como aisladas, ¿no? Así No es. es que me gusta esto, es que me gusta lo otro, es que me gusta, tengo pasiones como aisladas. Pero aquí la pregunta a hacernos es, ¿cómo todas esas pasiones que tú tienes se pueden ir alineando al resultado que tú estás buscando? Yo le ponía un ejemplo a mí cuando hablamos de esto. Yo soy psicóloga, pero mi pasión, o sea, mi propósito de vida, más bien, mi carrera me apasiona, pero mi propósito de vida no es ser psicóloga, sino lo que a través de mi carrera puedo lograr como impacto en el mundo. ¿Qué busca Saraeli? Acompañar a que las mujeres descubran su propio poder, sea su propio camino, y empiecen a construir un proyecto que se alinee a su propio propósito. Y para eso tuve que integrar varias pasiones: la psicología, el emprendimiento, el diseño de proyectos, ¿no? Incluso ahorita, por ejemplo, empecé a hacer clases de yoga y cada clase de yoga, cada tema que se toca en la clase de yoga, me dice algo sobre nuestra propia conciencia y me traigo ese aprendizaje y lo integro a mi propia metodología. Entonces, todas estas cosas que son pasiones y que se van acercando a mi vida y yo voy desarrollando, voy buscando cómo todo lo que voy aprendiendo se alinee al propósito final, al resultado que estoy buscando. Entonces, aquí voy a empezar con esto para que tú también nos cuentes lo que tú traes con este tema de esto que, donde nos quieren encajonar en la disciplina y el enfoque y por qué de repente nos cuesta tanto trabajo. Voy a dejar esto porque quiero dejar la pregunta para que la vayan reflexionando. ¿Cuáles son todas estas cosas que tú has creído entonces que es un problema porque no te permiten enfocarte y disciplinarte? Porque al final de este podcast, al final de este episodio, lo que quiero es que sepas que con todo eso alineado, tú puedes crear un resultado en tu vida. Voy a dejar esta reflexión ahí. Eso, me encanta lo que nos cuentas y fíjate que precisamente hablando de los pasos, de los primeros pasos, bueno, de los pasos que alguien ya estableció para que tú los sigas, fíjate que yo les doy su crédito a estas personas que en algún momento, o sea, crearon ese paso 1, paso 2, paso 3, paso 4, porque en ese momento fueron innovadores, ¿sabes? En ese momento fueron disruptivos, en ese momento ellos tuvieron que eh, a través de la experiencia, encontrar una forma diferente de hacer las cosas. Y creo, mi querida Saraeli, que ellos al ser pioneros en establecer el paso 1, 2, 3 y 4, nos enseñan precisamente esto y con esta palabra quiero acuñar a este tema, ¿no? El tema del error cultural de encajonar lo que es el éxito y es la palabra innovación. Y es que las innovadoras que abundan en el mundo justamente se ven calladas, ¿no? O sea, se sienten aprisionadas en esta caja porque pareciera que el modelo de éxito sí sigue una receta mágica y a veces no se atreven a dar su propio punto, a dar su propio, sí, a compartir su propia experiencia a través de un método ya creado y transformarlo y hacerlo propio. Porque pareciera que todo ya está dicho, porque pareciera que todo ya está creado, porque pareciera que ya no hay hilos negros. Pero es que el hilo negro no es crear, Sareli, algo desde cero, sino es más bien precisamente con estas habilidades y estas pasiones que tenemos, entonces desde ahí gestar algo nuevo y algo diferente. Y esa parte de gestar e innovar es algo que las mujeres estamos haciendo todo el tiempo y de manera constante. Somos creativas, todo el tiempo estamos creando cosas, creando proyectos y ahí es donde yo les digo, miren, si se encuentran con una receta de un paso 1, 2, 3 y 4, no tengan miedo de probarlo.
Yo lo he seguido, yo lo he probado, estoy segura de que Saraeli también, y solo al probar ese paso 1, 2, 3 y 4, que alguien en su momento ya acuñó a, no sé, a cualquier industria, y que de manera muy innovadora y disruptiva nos trajo su método, pues entonces tú agárrate de ese método sin miedo, porque eso es una base, es la base para crear algo nuevo, es la base para crear innovación. Y no tengas miedo de innovar, ¿sabes? Porque la curva normal y real de la innovación es que, digamos, tú haces algo nuevo, una nueva filosofía, un nuevo método, un mensaje disruptivo. Y va a haber un porcentaje pequeño de personas que crean ciegamente en tu mensaje, en tu propósito. Y después de esas personas que empiecen a creer ciegamente en ti, que va a ser un porcentaje bajo, empieza a aumentar esa curva de las personas que empiezan a confiar en ti y en lo que tú estás acuñando y en el método que creaste y en esta innovación. Y entonces sí, quizá van a haber personas que ya llegue como esta masa tardía, esta masa tardía que diga, ah, claro, tenía razón hace 3 años, ¿no? Y sí, por supuesto, vas a tener un chingo de detractores que te van a tirar hate y te van a decir que estás loca, que cómo te atreves a cambiar un método que ya está establecido y hecho. Pero es que si no, y lo voy a poner con punto así, con una pluma sobre la I, si no sacamos a la loca visionaria, si no te atreves, como dice Saraeli, a buscar una forma en la que retarte todo el tiempo y hacer las cosas diferentes, comunicar desde un punto distinto, crear un negocio desde un punto diferente también, con un mensaje disruptivo, entonces la maldita innovación se termina y el Sí, ciclo se rompe, ¿no? Y ahí es donde yo las invito. Sí, las invito a reflexionar sobre esto, esta pregunta que les dejó Saraeli para el final, pero con este extra de pimienta y sal, de que realmente si no lanzas lo que estés haciendo, el mensaje que traigas en la cabeza, por muy loco que parezca, siempre va a resonar con alguien allá afuera, alguien que ha atravesado lo mismo que has atravesado tú, alguien que quizá hizo el paso 1, 2, 3, 4 y no se atreve a dar el 5 por miedo, porque quién sabe qué le puedan decir, porque qué tal que si se sale de la caja y entonces la fórmula ya no funciona. Siempre va a haber alguien allá afuera que tenga las mismas inquietudes que tú, pero menos fuerza para llevar a cabo las cosas. Entonces, pues yo me quedo con el tema de la innovación, ¿no? Y nos decías, Saraeli, que tú eh, mezclaste estas pasiones sí. y estas habilidades de lo que es la psicología para ti y lo que es también el emprendimiento, ¿no? Y entonces ahora quiero que platiquemos justamente de esta charla de la que pues nos inspiró, honestamente nos inspiró para crear este episodio. En español se llama ¿Por qué algunos de nosotros no tenemos un solo Sí. verdadero llamado? ¿No? Es de Emily Wapnick. Les vamos a dejar aquí abajo el enlace de la TED Talk. Está increíble. Buenísima. Ideas muy innovadoras justo para una TED Talk, ¿no? Entonces, ella acuña justo este término que es la multipotencialidad, ¿no? Y entonces vamos a hablar, pues así como rápidamente y desde nuestras perspectivas, qué es y cuáles son como estos 3 superpoderes de las multipotencial. Pero tú nos hablabas justo, y ahí es donde vamos a decir una de las características de ser multipotencial. ¿Qué onda con Saraeli y la psicología y el emprendimiento? ¿Qué nació de Sí. ahí, Saraeli? ¿Cómo innova Saraeli con esto? Justo voy a esto. Tú mencionaste algunas cosas que me hicieron conectar y no venía como en mi acordeón, pero ahorita rápidamente, porque tú mencionaste 3 prácticas que sí o sí vamos a tener que hacer para este camino que vamos a compartir ahorita de la multipotencialidad, que fue la charla que vimos, pero lo que queríamos era bajar este concepto que tal vez lo vas a ver, yo creo que a partir de que algunas otras personas lo empiecen a mencionar, lo vas a ver mucho, pero algo que pasa de repente es que escuchamos un nuevo concepto y todo el mundo quiere empezar a hablar de esto, pero nadie te ayuda como a entender cómo hacer tu propio camino para saber si eres así, si a lo mejor por eso como yo no te habías podido encajonar, no habías podido seguir las reglas, el término disciplina y enfoque te costa trabajo cuando era 1, 2, 3, 4. Y en realidad
yo soy disciplinada y soy muy enfocada, pero tengo un montón de lluvia de ideas y un montón de caminos Claro. para practicar la disciplina y el enfoque. Entonces, me menciona algunos aspectos que me hacen pensar en 3 prácticas que sí o sí vamos a tener que hacer o llevar a cabo para que se den estos 3 poderes en tu vida. Y el primero es el autoconocimiento, porque justo, a ver, otro de los errores, porque empezamos hablando de los errores culturales con respecto a lograr el éxito, pero otro de los errores es creer que tu propósito de vida tiene que ser elegir una carrera ya establecida. Ojo, esto no es una campaña contra no estudies la universidad, o sea, por No, favor claro. estudien, ¿no? O Sí. sea, elijan una profesión que realmente honre tus talentos y tus dones y tus pasiones. Pero lo que quiero que entendamos es que tú no, o sea, mi propósito, ya lo dije, no es ser psicóloga, el propósito no es ser médico, el propósito no es ser ingeniero, el propósito no es ser abogado, porque si yo me quedo solamente con el título colgado en la pared, lo que voy a hacer es tener un camino repetitivo Claro. y seguir con esta visión de el piloto automático en la persecución del éxito de cosas que están externas a mí y no en el anhelo profundo de la visión que tengo de cambiar ciertas cosas y esa forma tan disruptiva que puedo tener de crear algo diferente que no existe y que mi profesión pueda ser el vehículo para lograrlo. O sea, Claro. el propósito que nos habla desde adentro tiene que ver con un impacto que yo quiero crear. Y el impacto no va a ser tener un título colgado en la pared. Es que tener un título, tener una profesión, me va a dar conocimientos para crear ciertas cosas. Pero con estos 3 poderes de los que voy a hablar ahora mismo, lo que vamos a hacer es el impacto, crear el impacto. ¿Ok? Entonces, primero vamos a necesitar un chingo, o sea, altas dosis de autoconocimiento para que podamos hacer el viaje por estos 3 poderes. Segundo, una de las cosas más importantes a trabajar, chicas, y de verdad que es algo que hablamos y hablamos a lo mejor de diferentes maneras, pero si me siguen a mí, todo el tiempo estamos hablando de reconocer lo que tú de verdad quieres, lo que tú de verdad anhelas, cuál es ese estilo de vida que tiene que ver con tus propios valores de lo que es el éxito, de lo que es la realización, de lo que es la libertad, de lo que es construir tu vida bajo tus propios términos, siempre y cuando esa vida que estás construyendo, pues no se trate de pasar por encima de los demás, porque también cuando hacíamos la junta de este tema, por ahí en las historias le compartimos ahí el francés de América aquí presente que decía que estaba harta de las pendejadas que nos vendían allá afuera, ¿no? O sea, también hay que ser responsables con el mensaje. Entonces, bueno, muchísimos reconocimientos, esa es otra práctica que vas a hacer, muchísimo reconocimiento de ti misma. Y el tercero es aprender a hacer tu propia validación, o sea, aprender a validar de esos recursos de los que tú ya estás dotada, de esos dones, porque si sigo pensando que la validación tiene que venir desde afuera, lo más probable es que no logre crear el impacto. Y es algo que tú decías ahorita, claro que voy a tener un montón de detractores porque cuando yo empiezo a incomodar y yo empiezo a cambiar las cosas, por supuesto que va a haber un montón de personas que van a querer que sigamos funcionando como les funciona al sistema, Al ¿no? sistema, Al claro. sistema. Ok, entonces, 3 poderes. 3 poderes al que le anteceden estas 3 prácticas. Primero, esto de no poderte encajonar y creer que tienes muchos potenciales o muchas pasiones, a mí me encanta. O sea, me encanta que las personas digan, a mí me apasiona esto, a mí me apasiona lo otro. ¿Cómo puedes tomar esas pasiones y alinearlas al impacto que tú quieres crear? Este primer poder se llama la síntesis de ideas. ¿De qué se trata? Y les voy a decir así como casi que literal para no irme mucho. Es la combinación de 2 o más campos y la creación de algo nuevo en la intersección de esos 2 o más campos. Y yo anoté el ejemplo que mencionaba Ame de la psicología del emprendimiento que yo creé.
Cuando yo escuché esto, cuando yo escuché que uno de los poderes que podemos desarrollar para crear nuestro proyecto desde nuestro propósito era la síntesis de ideas, yo dije, sin saberlo, fue lo que hice. Claro. Yo estudié la carrera de psicología, pero desde que yo estudié, y yo creo que esto nos pasa a todas chicas, desde que yo estudié, yo dije, no mames que yo quiero hacer las cosas diferente. O sea, yo estoy estudiando esta carrera, pero yo no quiero esta práctica gris, ortodoxa, fría, tradicionalista. Estudié esa carrera porque soñaba con cambiar algo en la vida de las personas. A mí me gusta trabajar con las personas y yo siempre le he apostado a la conquista de la realización y la libertad. Entonces, yo decía, sí, o sea, mi carrera me encanta, pero ¿qué voy a crear con mi carrera? Y cuando yo termino la universidad, agarro esa loca visión, porque este episodio se llama Loca Visionaria, y entonces yo Así es. agarro esa loca visión de crear algo diferente y lo meto a un cajón. Porque entonces empecé a enfrentar esta cultura que te dice, no mames, no sueñes tanto, bájate de la nube, sé realista, consíguete un trabajo de verdad, ya madura, ya crece. Y entonces yo lo que hice fue agarrar mi loca visión, meterla en un cajón y meterme a el empleo tradicional del sistema. Hace días una persona me dijo, oye, pero tú estás de acuerdo que, o sea, tú eres como muy dura con este mensaje del sistema y el sistema, pero es que si trabajas tienes que respetar horarios. Ok, Ay, yo voy de acuerdo con que si trabajas respetes horarios, pero esto de romper el sistema tradicional va mucho más que respetar un horario de 7 a 5 o de 9 a totalmente. 7. Va mucho más que romper el horario. Tiene que ver con cómo nos metemos a espacios en donde te dicen cómo vivir, cómo pensar, cómo crear, qué puedes decir, cuándo puedes descansar, cuándo no. Entonces, todo eso todo eso y me fue como apagando la libertad creativa, porque incluso empiezas a practicar valores que ni siquiera van contigo porque son de una empresa, empiezas a trabajar por visiones y misiones que ni siquiera van contigo porque son de una empresa, ¿no? Entonces así, cuando yo entré a este mundo de 7 a 7 de puedes hacer esto, no puedes hacer lo otro, puedes descansar tales días, no puedes descansar tales días, hasta aquí puedes llegar con este tema, no rompas esta línea. O sea, cuando yo empecé a hacerme chiquita para encajar en este sistema, ahí fue donde yo dije, yo no estoy haciendo nada diferente con mi carrera. O sea, esto que yo me prometí a mí misma, lo guardé tan en lo profundo del cajón de los sueños que ahora lo que siento es un sentimiento de frustración que se va haciendo grande y se va manifestando en aburrimiento y se va manifestando en falta de creatividad y como que si la vida se me estuviera secando. Entonces, cuando yo empecé a experimentar todo esto y además en estas sensaciones físicas de cansancio extremo, de agotamiento, de dolores físicos, ¿no? De aburrimiento y todo esto, fue donde yo me salgo y empiezo la búsqueda. Entonces yo empiezo la búsqueda y para resumirme 9 años de búsqueda, empiezo a emprender. Y entonces empiezo a emprender y a buscar mis caminos para emprender, pero los primeros proyectos donde yo empiezo a emprender no eran proyectos alineados a mí, pero me involucré en esos proyectos porque mi necesidad de búsqueda de realización iba claro. acompañada por un trabajo personal que yo no había hecho y que era estas tres prácticas de las que hablé. Yo no era capaz de reconocerme por mí misma, no estaba conectada, o sea, no estaba consciente de mis dones, de mis talentos, de mi propia visión, de mi propia misión, de mi propio propósito. Yo no tenía eso encendido dentro de mí, no había ese poder personal. Entonces yo empiezo a emprender, pero con la carencia que me llevaba a buscar la validación y la aprobación. Entonces eso me hizo involucrarme un montón en proyectos que iban más del rollo aspiracional,
de querer llegar a ciertos rangos, de querer llegar a ciertos niveles, de querer alcanzar ciertos resultados. Entonces me volví una máquina de productividad. Yo renuncio a un empleo, pero me pongo a emprender y me vuelvo una máquina de productividad. Entonces, ahí era como, me empecé a cuestionar, bueno, ¿y la libertad que te ofrece el emprendimiento? Pero hubo algo que el emprendimiento encendió dentro de mí, porque también es cierto que conforme yo me iba involucrando más en ese mundo de emprender, iba descubriendo miedos, iba descubriendo heridas, iba descubriendo carencias dentro de mí. Y entonces el mundo del emprendimiento me enseñó a mostrar, me empezó a mostrar mucho de mí misma con estos temas de creencias limitantes. ¿Dónde estaban mis techos, pues? ¿Hasta dónde yo me permitía llegar o no llegar? Lo que yo me permitía hacer o no hacer. Y una de las cosas que más descubrí fue que mucho no me permití, o sea, muchas ideas locas, visionarias, rompemadres, disruptivas, innovadoras, no las ejecutaba porque otros no las validaban. Cuando llegué a ese punto de quiebre, cuando llegué a ese punto de crisis en mi vida, fue cuando me di cuenta que jamás iba a lograr resultados si yo no hacía ese viaje interno profundo primero para sanar mis propias heridas, para sanar mis propias carencias, para trabajar mis propias ideas limitantes y para aprender a darme a mí misma lo que yo tanto necesitaba. Aprender a validarme, aprender a reconocerme, a conectar con mis dones, a crear mi propia visión, a honrar mi propio propósito, encenderlo, ¿no? Entonces, cuando yo me meto a ese trabajo personal, se empieza a escribir una metodología, se empieza a escribir un nuevo camino y entonces ahí fue donde yo vi, dije, ¿cuántas mujeres no están como estaba yo hace unos meses, decía yo, ¿no? Hace unos años, hace un par de años, buscando la realización y buscando la libertad, pero llenas de carencias, de heridas y de creencias limitantes que por más que hagamos y trabajemos y nos esforcemos y nos disciplinemos y sigamos las reglas, no lo estamos logrando y no lo vamos a lograr porque no hemos hecho este viaje. Esa historia más mi carrera son una síntesis de ideas, que es el primer poder. Ahí nace Psicología del Emprendimiento. Fue la combinación de los conocimientos de mi carrera más la experiencia que me mostró que emprender te lleva a enfrentar tus más grandes carencias para que superes esas heridas, para que sanes esas limitantes y entonces puedas diseñar desde tus propios dones, tus propios proyectos. Cuando yo tuve esa combinación, o sea, cuando yo tuve esa síntesis de dos corrientes, de dos formas y creé la metodología, se dio esto. Y ese camino no estaba escrito. Ese es un camino que escribí por mí misma. Entonces, para desarrollar el primer poder, chicas, toma tus conocimientos. Creo que aquí todas van a salir con un proyecto diseñado. Toma tus conocimientos, eso que estudiaste, que te gusta, que te apasiona. Toma tus conocimientos y toma tu historia. ¿Qué puedes crear? La combinación de esos dos factores, ¿qué te da? Eso, me encanta. Me encanta. Y para acuñar rápido aquí a tu historia y lo que nos compartes, o sea, que tu propia experiencia contándonos lo que es la síntesis de ideas. Ya para cerrar este tema, fíjate que yo te diría que en el momento, y esta es una frase que dice uno de mis mentores, dice, cuando no sabes a dónde vas, te dejas seducir por cualquier pendejo en un Sí, me Ferrari. encanta cuando la dices. Me encanta su frase y es justo la frase que me rompió el sistema, me dejó caer agua fría en la cabeza y dije, por supuesto, oh Dios, Julián Castañeda, tienes razón. Así se llama mi mentor. ¿Por qué? Porque esos pasos 1, 2, 3 y 4 que seguimos, que es el modelo de éxito, y que cuando no te conoces a ti, que es justo una de las herramientas que Saraí nos compartía, cuando no sabes quién eres, cuando no sabes lo que tú quieres, cuando no te conoces en cuanto a la parte personal, divina, emocional, espiritual, pero tampoco tienes esa conciencia de cuáles son tus dones, tus habilidades,
y tu propósito, entonces es cuando te dejas llevar por la corriente, cuando sigues la voz, cuando sigues la innovación de alguien más. ¿Sí? Que no está mal, pero si te pierdes en el camino por no conocerte, entonces sí te quedas sepultada entre las miles y millones de propuestas que suenan exactamente igual a todo lo que está allá afuera y que siguen un camino idéntico. Y que entonces eso sí, se siente en algún momento, Saraeli, que no es trascendencia, porque no aportas nada, porque no hay expansión, porque no estás dejando una huella en el mundo. ¿Sí? Y ahí es cuando surge este villano que se llama la intrascendencia, ¿no? Y lo segundo es que tu proyecto de vida te rescata, definitivamente te rescata. Es una cosa tan loca, visionaria, este concepto de que tu negocio o tu proyecto de vida te rescata, porque en el momento en el que, mira, tú ya estudiaste lo que estudiaste, ¿no? Entonces te pones manos a la obra y decides, bueno, voy a emprender, ok. Entonces empiezas, pareciera que te montas en una bicicleta y vas en un viaje de montaña cuesta abajo, pasando por piedras, ríos, no sé, toda clase de obstáculos que tú ni siquiera logras entender por qué, pero están ahí. Y es justo lo que nos decías, las creencias limitantes, el tema de la parte emocional, las subidas y bajadas, y entonces ahí es cuando tú te das cuenta que necesitas atravesar por este camino primero, de conocerte, de reconocerte a ti misma, de entender de dónde vienen algunas creencias o lealtades, porque si no, se los prometemos, no la vas a armar. Se te va a ponchar la llanta de la bicicleta y te vas a quedar varada a la mitad del camino y es cuando no pivoteas, sino que simplemente desistes, que no es lo mismo, ¿no? Entonces yo me quedo con esos puntos. Este episodio me está encantando como no saben. Bueno, Sí, es que es ahora, como una clase, casi, casi, sí, es una clase. 100%, está bien, bien chingón, la neta. Nos la rifamos bien caro. A ver, ahora vamos con las otras dos superpowers que dice esta chica, que dice Emily sobre la multipotencialidad. Y el segundo es el aprendizaje rápido, ¿sí? Y yo me quedo con esta idea sobre el aprendizaje rápido, es que tú no empiezas desde cero. Exacto. Es decir, cuando tú eres una persona multipotencial, que pareciera que una cosa hoy o sea, hoy, no sé, te despiertas con esa energía de decir, ya por fin encontré a lo que me quiero dedicar, le dedicas un montón de tiempo, estás ahí bastante dedicada, por eso es el aprendizaje rápido, porque los multipotenciales somos de esa manera, y digo somos porque si yo llegué a ser la mentorí de Saraeli es porque yo me consideraba esta persona que ni concreta nada, que nada más anda de una idea para otra. Entonces, aprendes tan rápido porque te comprometes justo en eso, en esa energía que pones de decir, híjole, ya encontré por fin a lo que me quiero dedicar y entonces vas de lleno, o sea, te metes de lleno profundo a ese aprendizaje y entonces adquieres todo y empiezas a ver puntos de vista y empiezas a adquirir cursos y experimentas porque sí, es parte de la multipotencialidad, no se queda en el papel, no se queda solo en la cabeza, sí se toma acción y entonces algo pasa que ya te aburres o parece que no era lo que tú querías y entonces es cuando brincas hacia otra idea, ¿no? Pero ya no empiezas desde cero. Aunque tú te brinques a otra idea, todas estas herramientas, habilidades y conocimiento que adquieres en esa idea número uno, en esa disciplina número uno, te llevas ese aprendizaje a la segunda. Y entonces eso ya hace que lo que hagas en la segunda disciplina sea mucho más enriquecedor y sea completamente diferente al que otra persona pueda estar haciendo en la segunda disciplina. ¿Por qué? Porque traes el aprendizaje de la primera. Entonces, si a ustedes les pasa, porque sí sucede, cuando hemos hablado del tema de propósito, mucha gente ha levantado la mano y ha dicho, carajo, a mí me pasa eso, que yo no sé, porque no puedo conectar, porque yo no puedo decir, este es mi propósito de vida, porque pareciera que no resuena conmigo, o que hoy sí es y mañana ya no. Entonces yo quiero decirles que no se sientan angustiadas ni con esa ansiedad de que si vas a pivotear y que te vas a ir hacia otra idea, no empiezas nunca desde cero. No. Te traes, como nos dice Saraeli, toda el aprendizaje, el conocimiento y la experiencia que adquiriste en esa primera disciplina. Así que esta
este superpower a mí me dio muchísima tranquilidad, como no tienen idea, porque es cuando empecé a hacer el resumen y el recuento de todas las ideas que he tenido en la cabeza, que no solamente han sido ideas, se han puesto en papel, se han puesto en Todo lo que marcha, has estudiado, lo ¿no? que he aprendido, sí, y entonces ya me voy a otra cosa y me voy a otra cosa y dije, claro, por eso es que ahora incluso como que viene esta confusión porque tú dices, bueno, pero ¿hacia dónde si ya tengo todas estas habilidades? Como para dónde voy. Pero bueno, Sí. ahí vamos a ir ya descubriéndolo poco a poco, pero justo eso, no empiezas desde cero, ese es el segundo superpoder. Y el tercero es la adaptabilidad. Y yo creo, mis queridas escuchas, que esta es la característica principal de las mujeres que nos dedicamos a tener un proyecto de vida o dueñas de negocio, como ustedes lo quieran decir, en este siglo. Es de lo más importante. ¿Por qué? Porque, pues precisamente toda la economía, bueno, nosotros que estamos en el tema digital, todo cambia de una manera tan inmediata, las tendencias, la forma de comunicar, la forma de hacer contenido, la manera en la que estamos creando proyectos de vida, incluso hoy, no es un negocio parecido a una corporación de hace 10 años, no tiene nada que ver. Entonces, adaptarte a la transformación y más bien tener esta capacidad de transformarte ante cualquier cosa, ¿sí? Y a esto se le llama pivotear. Este es el pivotear. Es decir, si, no sé, hoy, bueno, hace 2 años que nos pasó el cobicho, ¿cuántas personas no se perdieron porque no tuvieron esa capacidad de adaptarse a lo que el mercado exigía simplemente porque no podías salir? Simplemente porque no podías tener contacto con tus seres queridos. Entonces, debimos tener esa adaptabilidad, no solamente en la parte personal, a relacionarnos con nuestros seres queridos de una manera diferente, encontrar esa manera de seguir teniendo contacto con los que más queríamos, adaptarnos incluso a un dolor nuevo de perder a un ser querido de un día para otro, pero por supuesto también en esta parte de negocio. No solamente me refiero, Saraeli, al hecho de ahora llevo mi negocio a lo digital, sino esta nueva manera en la que se están viendo los negocios o los proyectos de vida, como les llamamos nosotros, simplemente por venir de una época y de un periodo de 2 años en donde todo se fue al carajo, en donde las personas necesitábamos a seres humanos detrás de la pantalla más que nunca, y entonces transformar a nuestros negocios en proyectos de vida donde somos más humanas, donde nos vale pito, como 3 hectáreas de pito, lo que diga el sistema y los gurús de negocios. Y si yo quiero estar frente a mis alumnas, tener ese contacto con ellas todo el tiempo, regalar nuestro conocimiento a través de, por ejemplo, tú que tienes tu canal de Telegram y que me dices que todos los días les compartes allí este contenido que sostiene, que te soporta, carajo, eso Sí. para, quizá en el concepto de los negocios de hace 2 años era poco sostenible, porque tú, dueña de negocio, tenías que estar en el negocio para que esto sucediera. Entonces, el concepto de negocio de hace 2 años es, eh, arma todo, tú sé la cara del negocio, sistematiza y automatiza todo y te sacas a la chingada del negocio, porque eso es el negocio, ¿sabes? Pero hoy también la forma de crear estos proyectos de vida que llamamos nosotros, de volverlos más humanos, también se llama pivotear. Y si no pivotean, hoy que están escuchando este episodio, si no pivotean hoy, posiblemente se queden fuera de las tendencias de cómo crear proyectos de vida en los próximos años. Y si no entiende que también adaptar justo el mensaje, la forma de crear negocio de aquí al futuro, entonces se van a quedar en el paso 1, 2, 3, 4 de los gurús que crearon sus negocios, los hicieron crecer como efecto Alka-Seltzer y se quedaron, Que fue pues, nuestro episodio 1. sí, justo, Escúchenlo. 100%, y que se quedaron pues en el olvido y que justo son una copia barata del compañero de al lado. Sí. Entonces, a mí me encantaron estos puntos.
Yo creo que esto debería ser una característica no solo de las multipotenciales como nosotras, que vamos de una idea a otra y a otra, y que ahora entendemos que somos así y pues aceptarlo y además abrazar esto con todo lo que viene, sino que de verdad aprender rápido, innovar y la síntesis de ideas tiene que ser una característica de las dueñas de negocio de hoy, que se dedican a transformar a sus clientes y que van a crear una loca visión con su Una negocio. loca visión, exactamente. De las, ahora sí que también como en el segundo episodio, ¿no? De las brujas que estamos marcando la diferencia, que estamos Claro. siendo disruptivas y que estamos atreviéndonos a cambiar las cosas en el mundo. ¿Sabes? Y hay muchas personas que todavía les cuesta un montón de trabajo entender esto. Yo todavía hablo con muchas chavas que quieren emprender y se quieren subir a redes sociales, pero siguen en el discurso de vender productos y los seguidores, ¿no? Es como de, no, es que yo lo que quiero es saber cómo puedo tener un montón de seguidores para vender un montón de productos. Entonces, cuando yo les digo, bueno, mejor primero piensa en tu promesa, en lo que vas a ofrecer, en ese valor que vas a agregar a la vida de las personas para que empieces a crear una comunidad. Y la idea de crear una comunidad para crear conexiones con las personas Así es. les genera un conflicto terrible. O sea, hay una resistencia sumamente fuerte. Y ahí es donde se ve la falta de adaptabilidad, que es uno de los poderes que tenemos que desarrollar para poder manifestar proyectos en propósito de vida. Y tú dijiste algo que me gustaría, para cerrar con estos tres poderes, a mí me gustaría agregar para darle como una idea personal a esto de aprendizaje rápido y que la quiero compartir por si también les ayuda a ustedes. Aprendizaje rápido y adaptabilidad o sea, yo te estaba escuchando y lo estaba pensando en mi propia historia personal, ¿sabes? Por ejemplo, esto del aprendizaje rápido, eh, lo que pasa con nosotras cuando ya conectamos con el poder personal es que utilizamos todas las experiencias, que era lo que yo platicaba, ¿no? En el primer superpoder, de agarra tus conocimientos, que es uno de tus recursos más valiosos, y agarra tu historia de vida, que es otro recurso muy valioso, y eso que tú aprendiste a superar a través de tus conocimientos, ¿cómo se puede transformar en un proyecto, no? Justo. Entonces, lo que pasa con nosotros es que agarramos todas las experiencias de la vida y lo transformamos en un aprendizaje y ¡pum! Lo alineamos al propósito. ¡Pum! Lo alineamos al propósito. O sea, yo pienso, eh, estos días en particular me han recordado mucho dónde estaba yo el año pasado. No sé, ni siquiera estaba viviendo en esta ciudad, estaba en otro lugar, tenía otros proyectos. O sea, realmente mi visión de vida iba diseñada hacia otro camino. Entonces, el cambio fue abrupto y hasta cierto punto inesperado. Claro. Pero entonces, en medio de ese proceso, la pregunta que yo me hice fue, ¿qué me está enseñando esto? ¿Qué me está enseñando y cómo eso se alinea a mi propósito? Porque definitivamente lo que estoy pasando, lo que me está pasando, me tiene que dar herramientas y recursos para alinearlos al impacto que yo quiero crear, a la transformación que quiero ofrecer, a la contribución de cambio que quiero manifestar allá afuera. Y ser ese canal, ese mensaje, ¿no? Utilizar mi más grande defecto, que es que me encanta hablar. Y hablo por todas partes. Escribo, hablo, muevo las manos, hago gestos. No, o sea, soy así como muy dura a veces de la voz, como fuerte. O sea, entonces yo hablo como con todo el cuerpo, ¿no? Y me comunico de diferentes maneras. Entonces, mi más grande defecto, que yo creí que era mi más grande defecto, que en realidad es mi más grande don, porque si yo no pudiese hacer todo esto, no tuviera la habilidad para comunicarme. Entonces, como, ¿cómo comunico lo que está pasando? Pero no solamente para contarte el chisme, sino cómo comunico lo que me está pasando para ayudar a otras que transitan este camino a que conviertan la experiencia en un recurso valioso de poder personal, de propósito de vida.
Entonces, cuando yo reviso en estos días que han estado pasando una serie de eventos que me hacen conectar mucho con dónde estaba yo el año pasado y qué me enseñó, la experiencia, qué me traje, qué aprendí todo esto, he visto cómo he agarrado el aprendizaje y lo he convertido en ingrediente y ¡pum! Al propósito, ¡pum! A la metodología, ¡pum! Al proyecto, ¿no? Entonces, de tal manera que hace poquito llegó a las mentorías una chica que trae por ahí esta historia de amor, de decepción y de corazón roto. Y entonces ella trae como esto de, es que yo no quiero que otras mujeres pasen por lo que yo pasé. Entonces fue, claro, vamos a caminar este camino juntas porque sabes que yo también sé lo que es estar con el corazón roto, yo también he vivido decepciones, yo también tuve que soltar, yo también tuve que dejar ir un proyecto así de vida en conjunto y sé lo que es transitar por ese camino, pero ¿sabes algo? Transitar por ese camino me enseñó que, entonces, todo eso que cómo te ayuda a ti, o sea, tu historia, cómo te ayuda a ti a convertirlo en un proyecto. Y ahora mismo ella creó un programa de amor propio para mujeres que están pasando por una situación de corazón roto, ¿no? Entonces, es como, ¿sabes? Todas las historias se pueden convertir en una herramienta, en un proceso de transformación que no solamente te ayuda a ti a llevarte a ese siguiente nivel. Entonces, pero hay algo que a lo mejor ahorita nos puede como resonar mucho y nos ha pasado a ti y a mí, que es como, pero ¿cómo lo logro? O sea, ¿cómo? Porque no puedo entender cómo que me guste cantar o que me guste bailar o que me guste hacer esto se puede alinear en un proyecto. Y para eso creo que le agregaría una cuarta práctica a las 3 prácticas que dije antes de estos superpowers. Y esa cuarta práctica es define tu valor. Define el valor que te define a ti. O sea, ¿cuál es el valor que a ti te define? Porque en medida que tú tengas el valor que a ti te define, tú vas a poder crear esa idea que te sostenga en ese valor. Por ejemplo, voy a poner tu ejemplo y el mío. Cuando hablamos de esto, a mí yo, que a mí le gusta cantar, a mí le gusta ayudar, le gusta organizar, si es una maricondo en potencia mexicana, ¿no? Se le encanta organizar, le encanta cantar, le encanta el orden de las cosas y al mismo tiempo le encanta ayudar a otras y crear las mentorías y crear los recursos. Y era como, ¿y tanta cosa de dónde? Bueno, ¿y cuál es el valor que al final sostiene todo eso? No, bueno, pues serme fiel a mí misma, ser mi prioridad, o sea, elegirme por sobre todas las cosas, elegirme por sobre todas las cosas, qué poderoso valor. Y entonces ese fue el valor que se convirtió en el mensaje que te ayudó a diseñar un espacio en donde la cantada, el orden, la mentoría, el contenido se convirtieron en una idea conjunta. Así es. ¿No? Entonces, ¿qué pasa conmigo? Cuando yo me vi en esta crisis y en este quiebre y en este puta, ¿y a qué chingados yo vine, no? Como el nombre del podcast, ¿y a qué chingados yo vine a este mundo? Yo dije, a ver, Sareli, ¿qué quieres, neta? ¿Sobre qué te quieres parar? O sea, neta, ¿tú sobre qué te quieres sostener? Dije, no mames, que yo nunca quiero que me vuelvan a quitar la libertad de ser auténtica. O sea, jamás quiero volver a negociar mi voz. Jamás quiero volver a negociar mis ideas, mis locas visiones, pues porque si alguien me aprueba, no me aprueba, se incomoda, no se incomoda, le parece bueno, le parece malo. Y yo le comentaba a Ame yo tengo tres frases que a mí me rompieron la madre y por eso también dije yo, no, a la chingada con todo esto. Una vez viéndome emprender, una persona que fue mi maestra en la universidad y a la que yo admiré mucho en su tiempo, una vez me dijo, no, pues te veo como muy emprendedora y que el liderazgo y que los emprendimientos y no sé qué, pues como que a ti ya se te olvidó lo que estudiaste, ¿no? O sea, fue como de, me juzgo porque no era tan lineal con mi forma de ejercer la carrera. Otra cosa fue una persona que me dijo que solamente siguiera lo que les resultaba a otros y no cuestionara, que si yo quería los resultados de otros, solamente los siguiera sin cuestionar. Sí, es como, ¿qué? Tengo que cuestionar las cosas, no todo va conmigo.
Y la otra cosa es una persona que me dijo que por mis emociones y por yo enojarme por cosas que me parecían injustas, bloqueaba la abundancia en mi vida. Entonces, todas esas cosas me hacían negociar mis valores, negociar con mi autenticidad, negociar con mi propia libertad. Entonces, cuando yo me hice la pregunta de, no mames, neta, ¿dónde te quieres parar, Saraeli? Fue, yo no quiero volver a negociar mi libertad ni mi autenticidad para ser yo. Y mucha gente habla de libertad financiera, pero yo creo que esto es consecuencia de tener libertad Sí, de ideas y libertad de movimiento. estoy Para totalmente de mí, acuerdo. lo más valioso es tener libertad de movimiento y libertad de ideas. Entonces, yo nunca jamás quiero volver a negociar. Esos son mis valores más preciados. Y cuando lo pude definir, pude tomar mis ganas de estar hablando todo el tiempo, mis ganas de estar escribiendo todo el tiempo, mis conocimientos como psicóloga, mi experiencia como emprendedora, mi forma tan extrovertida de ser, mi mal habla, mi francés, ¿no? O sea, pude tomar todas las cosas que me gusta hacer y cómo me gusta expresarme, que me gusta bailar, pude tomar todo eso y desarrollar un proyecto que les enseñe a otras a conquistar su propia libertad. Entonces es Ah, como, esta es la respuesta si te estás preguntando cómo chingados agarro todo entonces de lo que están hablando estas locas, ¿no? ¿Cómo agarro todo y lo meto a una sola idea? ¿Sobre qué te quieres parar? Porque cuando definas ese valor, vas a diseñar la idea que lo sostenga. así es. Estoy tú, híjole, no, de verdad que me encanta cómo lo traduces y que de verdad, chicas, cuando hacen este viaje, como dijo Saraeli, ese viaje hacia lo que eres tú y que te reconoces y el viaje del autoconocimiento, en serio que todo se alinea y todo parece muy fácil. O sea, Saraeli obviamente dijo aquí el cómo, o sea, el qué, mejor dicho, el qué, Mm. pero si quieren saber el cómo, pues vayan a la Academia de Saraeli, síganla, escuchen su mensaje, porque ella les va a decir el cómo, ¿sale? Pero justo nos dijo el qué. Y sabes qué, que Saraeli, que complementando a lo que nos estás compartiendo, yo que me enfoco mucho en el tema de, ok, ya lo creaste ahora, ¿cómo lo comunicas? Ajá. Yo les diría que el que pega primero, pega dos veces. Así que, si tú tienes este mensaje tan disruptivo, si tú estás creando desde tu propósito de vida, como nos dice Saraeli, desde este valor que para ti es un no negociable, y además le sumas tus conocimientos y además le sumas tu historia, entonces ya creaste algo que no existe. Y esto es la innovación y Es. esto es precisamente la síntesis de ideas. Y yo aquí les voy a traer un concepto, agarrando un poquito lo del síntesis de ideas, un concepto que no es mío, es de otro de mis mentores y se llama la manteconcha. Sí. Entonces, la manteconcha es, digo, para las que no son mexicanas, las mexicanas ya lo saben, las que no se los digo, busquen así en Google manteconcha y va a ser pues como un panquecito, un muffin, ¿no? Que está cubierto con un glaseado y que sabe delicioso. Y entonces aquí en México existe la mantecada, que es pues este como panquecito, y la concha, que es un pan dulce más grande que tiene este glaseado delicioso arriba. Entonces, me parece que fue en Michoacán, a un panadero se le ocurrió la brillante idea de reunir estos dos panes y hacer una manteconcha. Entonces, en el momento en el que unes esta idea, que es quizá muy conocida como en el tema de Saraeli, que pues puede ser la psicología, hay muchas psicólogas afortunadamente, o el tema del emprendimiento, hay muchas personas que hablan Ujú. sobre emprendimiento, pero en el momento en el que ella los une y les pone psicología del emprendimiento, a su metodología y que alrededor de esto gira su negocio y de enseñarte cómo la psicología del emprendimiento es la que te va a llevar a ese lugar en el que reconoces tus dones, reconoces tu propósito y entonces monetizas desde allí. Es algo que se vuelve loco. Mainstream, manteconcha, crazy, loco, ¿ok? Este concepto es de José Sevilla, él es
CEO de Happy, así Happy con 3 P's. Síganlo si quieren aprender ahí también mucho sobre negocios de una manera muy disruptiva. Así que yo me traigo esto, Saraeli, y sabes que en el momento en el que estamos creando esta innovación, no solamente a la hora de crear una solución a un problema para transformar a las personas, sino también en el momento de comunicarlo. Como dije, Saraeli les enseña a crearlo, yo les enseño a comunicarlo. Entonces, todo sucede de una manera tan fácil y tan simple, simplemente porque estás creando algo innovador, porque estás creando algo diferente y porque lo empiezas a comunicar de una manera tan distinta y desde una manera en la que te honras a ti misma y en la que dices, claro, este mensaje puede ser muy loco y visionario, pero así es como soy yo, te paras en esa maldita grandeza que tienes y entonces todo sucede más fácil y más rápido y todo se empieza a alinear. Empiezan a llegar personas a tu comunidad que se sienten atraídas por ese mensaje, que quizás ya lo habían pensado, que lo tienen en el corazón, pero no había nadie que se hubiera atrevido a mencionarlo de esa manera o a exhibirlo de esa forma o a simplemente decir este es el mensaje. ¿Quién se une? ¿Quién se une a la tribu? ¿Quién jala conmigo? ¿Por qué? Porque estoy loca, soy visionaria y esta es la manera en la que yo veo la vida, justo la visión, que es tan importante de definir en un negocio o en este proyecto de vida. Y que es una visión que aunque sea muy loca, la vas a cumplir. Y estás en este camino, la misión, para conseguirlo. Entonces, cuando este mensaje es disruptivo, como les decía, casualmente todo es más fácil y más rápido. Y se logra esa diferenciación, Saraeli, que hoy por hoy, pues es una de los talones de Aquiles de las dueñas de negocio, pues por ejemplo, con las que llegan conmigo todo el tiempo, que se sienten, ay, pues muy angustiadas de decir, caray, pues es que yo ya inicié mi negocio hace un tiempo, pero como que esto no jala, siento que lo mío es, pues es igual a lo de todos, ya, yo no sé si seguirlo o si no seguirlo. Y en realidad todo se trata de comunicación. En realidad todo se trata de honrarte. En realidad todo se trata del autoconocimiento. Todo se trata de iniciar por ti y para ti, porque nuestro concepto de proyecto de vida, Saeli, sí empieza desde dentro. Empieza desde lo que eres tú, desde lo que para ti es congruente, desde lo que para ti es en ser leal a ti y desde ahí parte todo lo demás. Y casualmente, todo se alinea, todo es más simple. Casualmente, en el momento en el que conoces cuál es esta misión de vida y lo que quieres cumplir, la organización vaya, toda la comunicación sucede de manera simple y rápida. Escuchaba también por ahí que la misión de vida es la herramienta de productividad más grande del mundo, porque todo lo que está alineado a lo que eres, a lo que quieres transmitir y a lo que quieres lograr, simplemente vas a accionar acorde a eso. Todo lo otro es basura. Todos los otros pasos 1, 2 y 3 y 4 de otra persona que no te funciona ni está alineado a lo que eres tú, simplemente se va. Y entonces cada día, cada cosa que haces tiene sentido. Sí, totalmente. Totalmente. Entonces, justo, esa es pues, la aportación final a este tema de las locas visionarias y de la misión. Y como nos decía Saraeli, ella te dio puntos súper importantes de cómo crear este negocio, este propósito de vida y cómo al simplemente empezar a expresarlo, aunque haya muchos detractores y aunque los detractores a veces estén tan cerca de ti, Y vale van la a estar pena, vale cerca, toda o la sea, pena los del mundo. primeros detractores van a estar cerca, Claro, van a estar cerca, o sea, claro, los primeros siempre. detractores, a ver, es que tú no puedes, nadie, ninguna de nosotras, o sea, yo no podía dar pasos hacia mi visión de vida, hacia mi misión de vida, hacia mi propósito, participando de los mismos contextos e incluso viejas personas que me impedían apostar por mí.
A ver, es que todas tenemos que ver que en nuestro camino de crecimiento vamos conectando con personas que nos muestran algo, que son espejo, que siempre nos van a estar recordando partes de nosotras. Entonces, si yo vengo de contextos donde me saboteo todo el tiempo, donde me cuesta trabajo creer en mí, pues evidentemente en el momento en que empiezo a apostar por mí, camino fuera de esos contextos, porque ahí están los primeros detractores, ¿no? Y no siempre los detractores, a ver, no siempre las personas detractoras te van a estar criticando, muchas veces te van a estar distrayendo, te van a estar demandando que sigas siendo la persona que les conviene que seas, porque cuando tú mueves una pieza del rompecabezas de tu vida, pues se van a desajustar otras cosas y hay personas a las que no les conviene. Mira, yo quiero cerrar con el ejemplo, mi aportación a este tema, de un ejemplo real de una de las chicas de mi comunidad, donde ella ya hemos hablado, ya hemos estado hablando muchas veces por mensaje directo, y ella constantemente me ha compartido que está harta, está cansada, porque su vida no nada más es como el piloto automático, sino que es todo para todos. O sea, está desgastada, está cansada, se siente como saturada de que el trabajo, que la casa, que los hijos, que... Y entonces se siente aburrida porque es como todos los días lo mismo, todos los días un chingo de cosas que hacer, muy poco espacio para ella, casi nada. O sea, literal me ha compartido cosas como de, sí, yo no pienso ni siquiera tengo la posibilidad de decir, me voy a tomar una tarde para irme a hacer un masaje o para irme a arreglar las uñas o para, no tengo ni siquiera tengo ese espacio, realmente estoy agotada. Y hace poco yo puse, bueno, pues ahora que empezó la semana, ¿no? Ahora, el lunes que inició la semana, yo, buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo arrancan la semana? Y dejé la cajita. Entonces, no, pues bien, con mucha pila y mucha energía y quiero enfocarme y no sé qué, ok. Pero ella me deja un comentario, me dice, hoy sí estoy que lo tiro todo por la borda. Así, o sea, hoy sí estoy que lo tiro todo por la borda. Entonces fue como, ok, a ver, o sea, te abrazo, te sostengo, pero para esos momentos, incluso para esos momentos, hay herramientas. Y yo te voy a pedir que practiques una cosa. Y todas aquí, les voy a pedir que practiquemos una cosa. Aprendamos a jugar en nuestro propio equipo. Claro. A ver, practiquemos, practiquemos el vacío de no, elijamos un día donde no me lleno de cosas, donde tengo que hacer todo para todos y elijo algo que sea para mí. Un día, elige algo que sea para ti, para tu para tu momento creativo, para sentarte a escribir ese proyecto, para relajarte, para que vengan las ideas, para descansar. Porque curioso, cuando descanso, cuando hago espacio, cuando me vacío, aparecen ideas que tienen que ver con la visión de vida que yo quiero para mí, ¿no? Entonces, elijamos eso y solamente atendamos lo que es vital, porque tampoco te estoy diciendo que, oye, pues si hay pequeñitos y todo, no vas a como, ay, lo voy a ignorar a mi pequeño, pues no, o sea, no, elige lo que es vital, atiende lo que es vital, pero elige un día donde no eres todo para todos allá afuera y te das ese tiempo para ti, ¿ok? Y juega en tu equipo, por favor. ¿Y a qué me refiero con jugar en tu equipo? Que si nos estamos cachando constantemente en el discurso de, no, es que mi jefe se va a enojar porque no sé, no es que mi esposo se va a enojar porque, no es que mi mamá se va a enojar porque, no es que mis hermanos, no, sí, me estoy cachando en el discurso en que no puedo porque fulano, mangano, perengano, o sea, todo ese contexto del que me rodeo, esas personas se van a enojar porque por un día estoy eligiendo una actividad creativa para mí, nutritiva para mí. Si un día lo estoy eligiendo y las personas que están a mi alrededor se van a enojar, yo creo que tendría que cuestionarme si esas personas juegan en mi equipo o juegan en mi contra. En contra. Claro. Ajá. Y si soy yo la que no soy capaz de elegir un espacio de creatividad y nutrición para mí, entonces yo misma no estoy jugando en mi equipo. Entonces aprendamos a jugar en nuestro equipo.
practiquemos vacíos para que lleguen las ideas, dediquémonos a los espacios creativos para nosotras mismas y chicas, aprendamos a jugar en nuestro equipo. Y Claro, yo Saraeli. creo que así honramos esos 3 poderes. Me encanta, me encanta, me encanta este cierre, esta herramienta que nos brindas, porque justo pues sí, se nos olvida que jugamos en el mismo equipo, ¿no? Que Sí. jugamos en el mismo equipo y que pues a veces el diálogo, digo, las circunstancias pueden ser internas y externas, pueden ser diversas, cambiantes, poco flexibles, pero pues siempre nos tenemos a nosotras mismas para sobrellevarlo. Entonces me encanta esta última herramienta. Y pues bueno, ya para terminar, Saraeli, ¿en dónde nos pueden encontrar? ¿Cómo se pueden poner en contacto con nosotros? Arroba Instagram, arroba Saraeli Crespo, así como aparece aquí abajito. Ahí en Instagram vas a encontrar un montón de recursos. Está el link en mi bio, el link de acceso para la tribu Mujeres en Poder y Propósito. Es una tribu con acceso libre, donde están recibiendo justo esta semana que estamos haciendo este episodio. Sale la guía mensual, siempre con cada luna nueva van a tener una guía mensual porque la luna nueva nos ayuda a sembrar nuevas intenciones que queremos crear, que queremos lograr, a que nos vamos a comprometer. Entonces, por allá, a las chicas de la tribu cada mes reciben su guía mensual para trabajar las metas o las intenciones del nuevo mes. Así que hay un montón de recursos, un montón de herramientas. Les acabo de dejar justo un audio que hablamos de la capacidad de crear milagros. Por ahí también les estoy hablando mucho en Instagram de qué significa crear un milagro. Son saltos de conciencia donde supero limitaciones. Así que hay un montón de recursos, chicas, váyanse para allá, arroba Saraeli Crespo, pues ahí van a tener todas las herramientas. Ay, me encanta todo lo que le das a tu comunidad. Y pues bueno, por mi parte, a mí me encuentras en Instagram como @amemanzano. Yo soy la creadora de la Priority School, es el lugar en donde yo te enseño a ser tu prioridad a través de tu negocio y que te honres en él y que logres organizarte y comunicar de una manera tan simple que te va a sobrar tiempo para que tengas un negocio de 6 horas al día y el resto del día hagas lo que se te dé tu rechingada gana. Ahí también vas a encontrar el acceso gratuito a mi canal de Telegram, que es el Priority School Backstage, es el detrás de todo, en donde también te comparto audios, videos, recursos, en donde no te voy a compartir en ningún otro lugar, solo en ese canal, porque sí quiero que sea algo muy exclusivo, algo muy cercano a ti y vaya, donde te esté dando conocimiento que no comparto en absolutamente otro lado. Y pues bueno, mi querida Saraeli, ¿cómo encuentran también el podcast en Spotify? ¿Cómo lo encuentran en YouTube? ¿A qué chingados vine? Así, así de bonito. Así de bonito, ¿a qué chingados vine? Chicas, compartan estos episodios, son para que ustedes puedan transitar este camino hacia el propósito de vida. Todo lo que les hablamos acá viene desde la experiencia, no nada más vivencial, sino estudiada, leída, vista por un lado, vista por el otro lado, ya llevada a ver todo lo que sí viene de la historia, o sea, sí viene de las experiencias que hemos vivido, pero lo hemos convertido en metodología y lo hemos puesto al servicio de la vida de otras personas y hemos visto esos resultados también en la vida de otras personas. Así que lo que queremos hacer prácticamente es las revolcadas que ya nos pegaron las olas a nosotras, decirles cómo surfen las olas y que puedan construir esos proyectos en poder y propósito. Así que si te haces la pregunta, ¿a qué chingados yo vine a este mundo? ¿No? ¿Cuál va a ser mi impacto? ¿Cuál va a ser mi mensaje? ¿Cuál va a ser mi trascendencia? Pues así tecléale Spotify, YouTube y ahí nos vas a escuchar. Este es el tercer episodio, pero si no han escuchado los otros dos, escúchenlo, compártanlo, pónganlo en la vida de todas las mujeres que necesiten esta información. Gracias, Araeli. Y pues sí, por supuesto, la invitación también para que nos dejen aquí abajo en los comentarios de este video qué es lo que les pareció, con qué se quedan, qué es lo que más les impactó, así como que, Dios mío, oh por Dios, me volaron la cabeza con eso, tic, 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 y lo ponen ahí en los comentarios. Nos encanta leerlas, saber qué es lo que les aporta este episodio y por supuesto saber cuáles son los temas de los que quieren que hablemos en este episodio, porque miren que temas tenemos de a madres, tenemos muchísimo que decir,
nadie nos calla, así que pues tenemos muchas... Dato curioso para las que no lo saben, nosotros al principio de del podcast establecimos que pues en promedio, el promedio de los podcasts duran menos de 20 minutos, ¿no? Entonces dijimos, sí, Sí. 20, nunca hemos logrado cumplir ese propósito de que Nadie se ha quejado, menos al de 20. contrario, ¿eh? Al contrario, Sí, este tercer episodio nos tomó un poquito de tiempo grabar porque pues la vida y los proyectos, ¿no? claro. Pero yo sí recibí mensajes de personas diciéndome, oye, ¿qué onda? Ya no van a grabar episodios, está bien padre su podcast, no dejen de ¡Ay, qué grabar. emoción! Entonces, muchísimas gracias para las que nos Gracias. escuchan, los que nos escuchan, porque bueno, nos escuchan por ahí personas en diferentes partes de México, qué emoción. También Y por allá nos han escuchado desde Argentina, entonces, bueno, también qué emoción que llegue a la vida de muchísimas personas que así necesiten es. este mensaje, pues prácticamente de cosas que nadie te dice, pero que nosotras sí te queremos decir. Así es, así es. Y pues bueno, ya con esto les agradecemos muchísimo de verdad que lo escuchen, que lo compartan, que nos digan que les gusta y pues por supuesto que nos acompañen aquí cada episodio. Mi querida Saeli, muchísimas gracias. Gracias. Besos, Gracias por estar besos, aquí. Que besos estén a muy bien. todas. Bye. Bye.